Muy bien, ahora sí. Bienvenidos. Saludamos a aquellos que van a estar del otro lado, después escuchando el mensaje y compartiendo con nosotros. Y vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 2, porque vamos a concluir el capítulo 2 en esta mañana de esta serie de mensajes, de 3 mensajes, hablando acerca de los falsos maestros. Y hay algo que Pedro va a repetir, ¿sí?, en este capítulo, y es la manera en cómo los va a tratar Pedro a estos falsos maestros, y usted se va a dar cuenta que él los va a tratar muy duramente. Él va a utilizar palabras muy duras hacia ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pedro dedica todo un capítulo para hablar de los falsos maestros? Y no solamente Pedro, Judas en su pequeña carta también habla acerca de los falsos maestros. El apóstol Pablo también habló acerca de los falsos maestros. ¿Por qué en el Nuevo Testamento Jesucristo también habló de falsos maestros y de falsos profetas? La pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en el Nuevo Testamento? Y no solo en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento también habla de falsos profetas, que siempre hubo dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y no quiero dejar de hablar de Juan en su primer carta, ¿sí? Él también va a hablar de falsos profetas y de falsos maestros. ¿Por qué hay tanto énfasis en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Los apóstoles, mirando el futuro, es decir, el presente nuestro hoy, ellos hablaron de que iban a surgir falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque estos hombres hablan mentiras. ¿Cómo se pone usted cuando le hablan mentira? ¿Cuándo se pone usted cuando le mienten? Piense un poquito en eso. Es algo que realmente no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta que nos mientan. ¿Qué causa en nuestras vidas cuando nos mienten? Enojo, ¿sí o no? Nos irrita la mentira. ¿Qué más causa? Una traición, una puñalada por la espalda. Realmente la mentira, cuando es hacia nosotros, nos causa emociones de ira, de enojo. Nos irritamos por causa de la mentira, no nos gusta. Imagínese Dios, cuando toman su palabra, pero la tuercen y hablan mentiras a la iglesia. Por eso, este pasaje de 2 de Pedro, usted va a ver cómo Dios muestra su justicia asegurando la condenación eterna y final sobre estas personas. Ahora, Pedro, para finalizar este capítulo 2, del capítulo 2, versículo de 10 en adelante hasta el versículo 22, que lo vamos a ver de una manera rápida y breve porque realmente son extensos estos versículos. Lo que Pedro va a hacer acá, va a seguir describiendo a estos falsos maestros y va a seguir dando características acerca de ellos. Entonces, quiero que podamos finalizar a través de este mensaje esta serie acerca de analizando a los falsos maestros. Y quiero que
podamos empezar allí en el versículo 10 hasta el versículo 13, la primera parte del versículo 13. En primer lugar, vamos a ver algo que a ellos lo va a caracterizar, que lo va a describir muy bien, y es su arrogancia, su altanería, su orgullo, su soberbia. Y fíjese cómo Pedro los describe. Versículo 10. Y mayormente a aquellos que, hablando de los falsos maestros, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, fíjese, y desprecian, ¿qué cosa? El señorío, atrevido y, ¿qué dice? Contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Hasta ahí nomás. Acá está la primera característica que va a sobresalir de una manera muy clara sobre estos personajes, y es su arrogancia. ¿Y en qué vemos su arrogancia? ¿Cómo ellos manifiestan su orgullo, su soberbia? Bueno, fíjese que Pedro ahí va a hablar de actitudes egocéntricas. Por ejemplo, él habla de contumaces. Esa palabra significa desafiadores. Y la palabra atrevido significa obstinado. Solo con esas dos palabras podemos ver actitudes de arrogancia egocéntrica. ¿A quiénes desafían ellos? De una manera obstinada, arrogante. ¿A quiénes? ¿Qué dice ahí el versículo 10 al final? No temen decir mal de quiénes, de las potestades superiores. La pregunta es, ¿quiénes son estas potestades superiores? Bueno, ya te voy a dar las respuestas. Estas potestades superiores tienen que ser ángeles caídos o demonios. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir esto? Que estos personajes, de una manera desafiante, obstinados, orgullosos, con una actitud altanera, ellos desafían, hablando mal, a las huestes espirituales de maldad. Los desafían. Y ese desafío que ellos hacen, que hablan mal contra ellos, es una manera de entrar en guerra contra ellos. Ahora, ¿por qué sabemos que estas potestades superiores son ángeles caídos? ¿Por qué? Bueno, fíjese en Judas, o mejor, yo se lo leo. Judas, versículo 8, dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas también, fíjate, que hace la misma referencia. Blasfeman contra las potestades, ¿qué cosas? Superiores. Ahora, ¿cómo sabemos que son ángeles caídos, que son demonios? ¿Por qué? Bueno, miren lo que dice Pedro en el versículo 11. Mientras que los ángeles, ahí nuevamente, Pedro vuelve a hablar de ángeles. Las potestades superiores son ángeles también. Y acá en el versículo 11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Quiénes son ellas?
las potestades superiores. No pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Delante de quién? Del Señor. Entonces ahí, de una manera clara, vemos que Pedro, cuando habla de potestades superiores, se tiene que estar refiriendo a demonios. Estos arrogantes falsos maestros desafían en guerra a los demonios. Y dice Pedro, los ángeles buenos, que ministran a Dios hasta el día de hoy, son esos ángeles que no se rebelaron contra Dios. Los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia, dice que ellos no se atreven a ¿qué? No pronuncian juicio contra estos ángeles caídos delante del Señor. Pero estos hombres sí lo hacen. O sea, los ángeles que son mayor en potencia y en fuerza, más que tú, más que yo, más que los falsos maestros, más que cualquier persona, aún tal vez más que las potestades superiores, no se atreven a decir lo que los falsos maestros hacen con respecto a los demonios. En Judas, versículo 8, cuando Judas dice que blasfeman de las potestades superiores, el versículo 9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel, un arcángel, o sea, un rango mucho más superior que un ángel, un rango mucho más superior que una potestad, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, allá por Deuteronomio, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. O sea, lo que el arcángel Miguel no hizo contra Satanás, estos falsos maestros desafían de una manera arrogante, obstinados, a los demonios y al mismo Satanás. ¿Se da cuenta usted? ¿No te suena hoy en día la famosa guerra espiritual que se está haciendo en las iglesias? Y tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero hoy, en el ámbito cristiano, van haciendo una guerra espiritual en donde creen que pueden atar o desatar a los demonios y al mismo Satanás con el simple hecho de declarar, con el simple hecho de pronunciarlo con sus labios. Y creen que están haciendo guerra espiritual. Y creen que pueden atar a Satanás y a sus demonios. Y tú los ves que lo hacen con una actitud desafiante y altanera, hasta burlándose muchas veces de los demonios y del mismo Satanás, y haciendo de ellos cualquier cosa con solamente proclamarlo y pronunciarlo con sus labios. Qué interesante, ¿no? Porque estos falsos maestros, en el tiempo de Pedro, y Pedro mirando el futuro, o sea, el presente nuestro, falsos maestros, de una manera altanera, van a desafiar, guerrear, de una manera orgullosa y altanera contra las huestes superiores, cosa que los ángeles y el arcángel Miguel no se atrevieron, sino que dijo: el Señor te reprende. Y es tanta la blasfemia de estos falsos maestros, es tanta la ignorancia de estos falsos maestros,
Es tanto el orgullo que ellos tienen que Pedro los compara como animales. Pedro dice, estos hombres y todos sus seguidores son animales irracionales. Porque hablan mal de cosas que no entienden, nacidos para presa y destrucción. ¿Por qué Pedro los compara con animales irracionales? Eso es muy fuerte. Realmente Pedro es muy duro. Es muy duro con estos hombres que quieren o tratan de desafiar a las potestades superiores, cosa que los ángeles ni el arcángel Miguel lo hizo. ¿Por qué Pedro los compara como animales? Porque los animales no son racionales. Un animal no puede aportar nada de intelectualismo a la iglesia ni a nadie. Sabemos que los animales se mueven solamente por instinto. Ya por creación Dios lo diseñó con diferentes instintos que lo llevan a diferentes reacciones y estímulos. Pero no tienen razón, no entienden, son irracionales, no aportan nada de intelectualismo a la iglesia ni a las personas. Son como animales irracionales. Lo que Pedro está resaltando es su ignorancia. Su ignorancia en la manera en cómo ellos desafían a las potestades superiores con una actitud egocéntrica, soberbia y altanera. Son como animales irracionales. Estos hombres han nacido solamente para presa y destrucción. Es decir, lo que Pedro está diciendo de que estos hombres son como animales que en la cadena alimenticia ocupan un lugar para ser cazados y destruidos por otros animales. Nada más que estos son estos hombres, dice Pedro. Nacieron para ser presa y para ser destruidos. Y fíjate al final del versículo 12, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, cosechando lo que sembraron, la condenación eterna, el infierno. Su fin es recibir lo que sembraron, eterna perdición, por siempre. Segunda característica, no solamente acá Pedro va a hablar de su arrogancia, Pedro va a detallar su conducta, su manera de moverse, su manera de andar. Y en el versículo 13 al 16, él va a decir así, segunda parte del versículo 13, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pedro va a hablar de su arrogancia, pero acá él va a detallar su conducta. ¿Y cómo es la conducta de estos hombres? Tienen una costumbre. Fíjese, versículo 13. Ya que tienen por delicia gozar de ¿qué? De deleites cada día. O sea que estos hombres depravados no esperan a la noche para darle riendas sueltas a sus deseos. No, ¿qué dice Pedro? Tiene una costumbre, es algo de todos los días.
O sea, día y noche, un estilo de vida, ellos manifiestan sus actos depravados. ¿Y en dónde lo hacen? Con vosotros. O sea, dentro del ámbito cristiano. Acordate que ellos se infiltran entre los creyentes. ¿Y qué dice ahí Pedro? Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen, ¿con quién? Con vosotros. Comen con vosotros. ¿Se recrean en qué? En sus errores. O sea que estos hombres conviven con cristianos, ¿sí? Se infiltran, comen con vosotros. Y acá Pedro, como Judas, está haciendo referencia a los ágapes o a las fiestas de amor. Eran esas ocasiones en donde la iglesia se reunía para celebrar la cena del Señor y tener una comida comunitaria. ¿Qué hacían estos primeros cristianos cuando celebraban la cena del Señor? Aparte de celebrar la cena del Señor, hacían comunión, se juntaban a comer. Y es allí donde estos falsos maestros metían sus conductas depravadas. Dice que son inmundicia y ¿qué? Y son manchas. ¿Vio usted en las películas cuando los aviones vuelan alto arriba del mar? Y en las aguas poco profundas usted ve manchas, ¿sí? Todas desparramadas así. ¿Qué son esas manchas? Bueno, ahí la palabra manchas, tanto como Judas, habla de rocas escondidas o arrecifes. O sea, esas manchas que se ven a la altura, tú te das cuenta que ahí no hay mucha profundidad. Y tú ves todas manchas así en el mar y vas viendo el fondo. Y hay partes que ya no ves más las manchas, porque ahí realmente ahí se ve profundidad. Estos hombres manchan la iglesia con inmundicias, con actos depravados. ¿Y dónde lo hacen? En una comida todos juntos. Y Pedro y Judas se refieren a esas fiestas ágapes o fiestas de amor, como ellos lo llamaban. Fíjate su estilo de vida. No esperan a la noche, cada día. Comen con vosotros. Fíjate su inmoralidad. Tienen los ojos llenos ¿de qué? De adulterio. O sea, no está hablando del acto físico de adulterio. Está hablando que son adúlteros, ¿en dónde? En sus pensamientos. O sea que estos hombres veían mujeres cristianas, por supuesto, porque ellos se mueven en el ámbito cristianas, y las codiciaban, adulteraban. Eran inmorales sexualmente hablando. Tienen sus ojos llenos de adulterios, pensamientos incontrolables, con referencia a lo sexual. ¿Y cuál era su incentivo? Seducen. Fíjense que dice ahí, no se sacian de pecar, seducen a las almas que inconstantes. ¿Y quiénes son los inconstantes en una iglesia? Los inmaduros, los débiles, los ignorantes, los que no tienen discernimiento, los que no conocen sus Biblias. Entonces todos esos creyentes inmaduros, que nunca crecen, que están estancados, que no conocen sus Biblias, que no tienen discernimiento, los inconstantes, que son débiles en la fe, son presa fácil de estos falsos maestros. Y los seducen, dice Pedro. ¿Sabe lo que es eso?
La idea es la de un pescador. ¿Cómo hace un pescador para seducir al pescado? ¿Cómo hace? Va a poner una carnada ¿en dónde? En el anzuelo. ¿Pero el pescado ve el anzuelo? No. Ahí está el engaño. Estas almas inconstantes no ven el peligro, no ven el anzuelo, ven el cebo. Eso es lo que al pescado le agrada. Estas almas inconstantes van por aquello que a ellos le agrada, que le hace sentir bien, que buscan escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y estos falsos maestros se lo dan. Por eso dice, seducen a estas almas inconstantes. Pero ellos tienen un hábito. ¿Qué dice Pedro ahí? Tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Hay una insatisfacción dentro de ellos. Tienen una codicia, una avaricia insaciable. ¿Hacia qué? Hacia el dinero. Ahí Pedro está haciendo referencia al dinero. Tienen el corazón habituado a la codicia. La palabra habituado ahí es, ¿sabe qué palabra es? Es gimnasio. Es la idea de entrenamiento, de hacer ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que sus conductas pecaminosas no son accidentales. Todas sus formas depravadas, toda su manipulación, su incentivo, su seducción, no es algo que ellos improvisan. No. Ellos anteriormente se preparan. Ahí está la idea de entrenamiento, de gimnasio, habituados. Se preparan, se entrenan. ¿Para qué? Para sacar dinero a las personas. Eso es lo que Pedro está diciendo allí. Ellos planean sus ataques. Habían motivado sus corazones hacia fines sensuales y materialistas. Ellos hacen un plan, planifican para engañar a las personas y sacarles su dinero, habituados a la codicia. Y acá Pedro va a ilustrar su conducta. ¿Cómo le ilustra Pedro su conducta? Va a tomar nuevamente un ejemplo del Antiguo Testamento. Y toma como ejemplo ¿a quién? Al profeta Balaam. ¿Quién fue el profeta Balaam? Bueno, la Biblia habla del profeta Balaam como un falso profeta. No sé si más o menos estás al tanto de la historia de Balaam. ¿Por qué Pedro dice que siguieron el camino de Balaam? ¿Cuál era el camino de Balaam? El camino de Balaam tenía que ver con un beneficio personal y económico y egoísta. Ese fue el camino de Balaam. Este profeta aparece allí en Números capítulo 22, 23, 24 y 25. Cuando el rey de Moab ve a Israel que se le venía encima, sabiendo el rey de Moab todas las maravillas que había hecho Dios a través de ese pueblo, el rey de Moab tuvo miedo y se buscó un profeta. ¿A quién fue a buscar? A Balaam. Y le dijo, te voy a dar todo lo que quieras. El rey de Moab empezó a negociar económicamente con este profeta. ¿Para qué? Para que maldijese al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Le ofreció dinero. Y el profeta Balaam le dice, no. Yo voy a hablar solamente lo que Dios me diga. Y el rey de Moab le insistió. Y llegó el momento que le dijo, venid acá conmigo, le dice el rey de Moab. Y él le dice,
no, voy a hablar lo que Dios me dice. Pero llega el momento que Balaam cede a lo que el rey le dijo y se va con el rey de Moab. Y dice la Escritura que se encendió la ira de Dios. ¿Por qué se encendió la ira de Dios? Porque este hombre, si bien sabía que no tenía que ir, pero de una manera obstinada, por causa de su avaricia y de su codicia a lo material, al dinero, fue. Pero aún así él decía, yo voy a hablar lo que Dios dice. Y yendo por el camino se le presenta el ángel de Jehová. Y él iba montado en un animal de carga, en un burro, en un asno. Y el burro ve al ángel de Jehová y se quita del camino, le tiene miedo. ¿Y qué hace Balaam? Paz. Castiga al animal de carga. 1, 2, 3 veces, hasta que de una manera milagrosa la burra o el burro o el asno o este animal de carga le habla. Le habla. Y le dice, pará, ¿por qué me pegás? Dios mismo, por eso dice Pedro ahí, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios lo detiene a través de un animal de carga, por la locura de ceder a lo que el rey le estaba ofreciendo para maldecir a Israel. ¿Cuál es el fin de todo esto? Balaam no maldice a Israel. Pero este hombre no solamente tenía una avaricia por el dinero, sino que este hombre era inmoral. ¿Por qué? Porque de una manera astuta, lo que hizo este hombre fue hacer que Dios mismo maldijera a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Números capítulo 31 dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y la ira de Dios descendió sobre su pueblo. ¿Y quién fue el que promovió toda esa movida? Balaam. Entonces él no maldijo a Israel, porque Dios lo detuvo. Pero de una manera astuta, promovió la inmoralidad, le fue y les charló, se ve que hablaba lindo este profeta, a los hijos de Israel, y se acostaron, fornicaron con las hijas de Moab, y se mezclaron, y descendió la maldición de Dios sobre su pueblo. Estos hombres siguieron el camino de ¿quién? De Balaam. Ahí está. Su conducta. En tercer lugar, su mensaje. ¿Cuál es la predicación de ellos, de estos hombres? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su predicación? Versículo 17 al 19. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, nuevamente, ahí está el engaño, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cómo Pedro va a ilustrar que el mensaje que ellos dan, escuche bien, que el mensaje que ellos dan es un mensaje que suena muy lindo, pero que es hueco y vacío? Es un mensaje muy lindo, pero que no tiene un beneficio en lo espiritual. Es un mensaje que suena muy bien, por eso habla de palabras infladas, pero vacías,
Por eso Pedro habla de que seducen, pero son fuentes sin agua. Y son nubes empujadas ¿por qué? Por la tormenta. Pedro usa dos elementos que representan al agua. ¿Cuáles son acá? La fuente y las nubes. Esos dos elementos representan al agua. El agua en aquel tiempo era algo muy básico, y más porque no llovía y era una tierra desértica en Medio Oriente. Entonces el agua era un elemento muy básico. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos ¿qué? De agua viva. Ahora estos hombres, ¿qué es lo que hacen? Aparentan, por eso son fuentes. Y por eso son nubes. Imagínense, usted va en el desierto y se encuentra con una fuente y se da cuenta que no tiene agua. Qué decepción, ¿no? Y qué lindo cuando hace calor y usted ve nubes oscuras. Y decimos en verano, ¿qué cosa? Acá se viene la fresca. Llegan las nubes y ¿qué pasó? Más calor todavía. Y humedad. No llovió. Entonces, la idea de la fuente y de la nube es que ellos aparentan ser algo que realmente, ¿qué cosa? No son. Es decir, en lo espiritual no tienen nada que ofrecer. No pueden dar lo que prometen. Solo aparentan como fuentes y nubes, pero terminan decepcionando porque en lo espiritual no aportan nada. ¿Por qué no aportan nada? Porque no tienen a Cristo. No tienen a la fuente de agua viva en sus vidas. Por eso son fuentes sin aguas y nubes empujadas por tormenta. Entonces, hablan con palabras infladas. O sea, tienen muy buena oratoria. Son bien carismáticos. Llegan a las personas con su carisma. Tienen buen sentido del humor. Atrapan a las personas con su manera de ser. Tienen mucha personalidad. Te hacen reír. Te caen bien. Te hablan cosas bonitas. Pero espiritualmente no te ofrecen nada. Al contrario, con todo ese circo que hacen, es seducir a las personas, alimentar su naturaleza pecaminosa, a alimentar su egocentrismo, a levantarles el autoestima. Por eso dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿A quiénes? Fíjese, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Quiénes son estos que Pedro se está refiriendo que viven en error? No son cristianos estos. Son personas que se están acercando al cristianismo y que están escuchando la verdad, pero no llegan a la salvación. Estas personas vienen y se meten en el cristianismo porque vienen de una necesidad. Tal vez vienen de un problema familiar, tal vez vienen de un problema económico, tal vez vienen por una enfermedad. Entonces imagínese usted un poquito, estos están queriendo salir de una vida de pecado, de sus errores. Están queriendo hacer un cambio en su vida. Llegan a la iglesia, al ámbito cristiano, por una necesidad, cualquiera que sea. Pero no llegan a la salvación. Porque estos falsos maestros no le predican el Evangelio. Sino que hacen, los seducen, los engañan, con bonitas palabras.
pero son fuentes sin aguas. Y nubes empujadas por las tormentas. No le pueden dar el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué hacen estos falsos maestros? Les prometen libertad. Libertad económica, libertad en la salud, libertad y soluciones y que todo va a ser bonito en el camino del Señor. Le pintan el camino de la vida cristiana de color de rosa. Todo va a estar bien, vas a tener éxito. Dios te va a sanar, Dios te va a hacer rico. Palabras infladas. Pero nunca llegan al error, porque le prometen algo que ellos mismos no son. ¿Qué dice Pedro? Le prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos mismos son esclavos de sus propios deseos pecaminosos. Ellos son esclavos de una mente adúltera e inmoral. Ellos son esclavos de todas esas conductas pecaminosas. Y le están prometiendo a la gente algo que ellos realmente no son. Ese es su mensaje. Son fuentes sin agua. En cuarto lugar, su apostasía o su depravación, como quiera llamarlo. A mí me gustó más la palabra apostasía. Fíjese cómo Pedro termina. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos, ¿quién ellos? Los falsos maestros y todos sus seguidores. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿qué ellas? En las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. Ahí está su depravación, su apostasía. ¿Qué está queriendo decir Pedro acá? Estos falsos maestros, juntos con sus seguidores, en algún momento quieren salir de las prácticas de este sistema mundano y llegan al cristianismo, a una iglesia o al ámbito cristiano, porque quieren refugiarse en una religión, porque quieren estar bien con Dios. Y conocen y entienden que Jesús es el Salvador, es el Señor. Pero solamente conocen, fíjese, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Cualquiera puede tener un conocimiento acerca de Jesucristo. ¿Ves? No está diciendo que son salvos. Solamente están diciendo que tienen un mero conocimiento por haber salido de las contaminaciones del sistema mundano, se meten en el ámbito cristiano, conocen el Evangelio, conocen acerca de Jesucristo, empiezan a tener experiencias cristianas, se mueven como cristianos, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Vuelven a enredarse en las contaminaciones ¿de qué? Del mundo. Y su postrer estado es peor que el de antes. Entonces la conclusión de Pedro es esta, esa es su apostasía. Y esa es la apostasía que está en crecimiento, que tú ves personas que vienen a la iglesia, que profesan fe por Cristo y que se involucran, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Se apartan. ¿Qué pasó ahí? Es muy probable que realmente no son salvos, no han sido regenerados. Solamente adquirieron conocimiento acerca de Cristo, del Salvador, del Evangelio, de las doctrinas de la Biblia. Hasta conocen las doctrinas de la Biblia.
Pero llega el momento que se vuelven a enredar en las contaminaciones del mundo. ¿Y por qué dice Pedro que su postrer estado es peor que qué? Que a como estaban antes de meterse en el ámbito cristiano. ¿Por qué es peor? Porque están rechazando la única manera de ser salvos. Están sellando ellos mismos su condenación eterna. Entonces, cuando una persona rechaza a Jesucristo en sus estilos de vida, que tú ves que no se somete al señorío de Cristo, es porque solamente profesó fe en Cristo, hizo un cambio externo, nada más, pero no llegó a la regeneración del alma, a la salvación. Vuelve atrás su vida a las contaminaciones del mundo. Esa persona, escucha bien, no tiene más oportunidad de arrepentirse. Pero ¿cómo es eso, Lucas? Que no tiene más oportunidad de arrepentirse. No tiene más oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya rechazó el supuestamente evangelio que él recibió. ¿Sí? Con el tiempo se manifestó que no era salvo. Y rechazó en ese momento a Cristo como Salvador y Señor. Y se vuelve al mundo. No tiene oportunidad de arrepentirse. Esa persona no vuelve más al Evangelio y a la salvación. Esa es la apostasía que Pablo habla y que el autor de Hebreos también habla. Es tanta la depravación de su naturaleza pecaminosa que tristemente no vuelven más. Y es tanto su postrer estado, peor que como estaban, que no tienen la capacidad de volver a escuchar el Evangelio y a tener un arrepentimiento genuino. Ellos mismos sellan su condenación. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido, fíjese, no haber conocido el camino de qué? De la justicia. Ese conocido camino de la justicia no es salvación. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Qué es el camino de justicia y el santo mandamiento? Es la palabra de Dios. Son las doctrinas bíblicas, es la fe cristiana. Ellos las conocieron, les fue dado, la recibieron. Pero mejor les hubiese, dice Pedro, que mejor les hubiera sido no haberse metido ni haber conocido acerca del Evangelio y de la fe cristiana. Porque ahora su postrer estado es peor a que como estaban antes. ¿Y cómo lo va a ilustrar Pedro? Versículo 22. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve ¿a qué? A su vómito. Si usted algún día ha tenido un perro y criado desde chiquito, desde cachorro, es muy probable, y seguramente lo ha visto, que el perro vomita y al ratito vuelve a consumir su vómito. ¿Por qué hace eso el perro? Porque es su naturaleza. El perro no va a dejar de volver a su vómito, porque iría en contra de cómo él fue creado y diseñado. Es su naturaleza. No puede ir en contra de su naturaleza. El perro va a volver a su vómito. Pero Pedro también dice, ¿y la puerca lavada a qué? A revolcarse en el cielo. Lo del perro vuelve a su vómito. Pedro lo saca del libro de Proverbios capítulo 26, versículo 11.
pero lo de la puerca lavada no se sabe de dónde Pedro lo saca, porque no se encuentra en las Escrituras. Seguramente Pedro lo tomó prestado en aquel tiempo, de una manera secular. Pero ¿cuál es la idea? De que toda aquella persona, en este caso falsos maestros y sus seguidores, muestran ser cristianos, haber conocido al Salvador, profesan experiencias cristianas, se mueven como cristianos, pero tarde o temprano vuelven a lo que realmente son. No son salvos, son impíos, son depravados, son inmorales, son adúlteros. El perro vuelve a su vómito, es su naturaleza. La puerca lavada vuelve a revolcarse al cieno, es su naturaleza. El chancho va a volver a revolcarse al chiquero. Es así, porque fue creado así, es su naturaleza. Entonces, cuando en una persona no hay una naturaleza regenerada, solamente va a aparentar cosas, pero con el tiempo vuelve a lo que es realmente un incrédulo, un inconverso. Interesante. Es fuerte esto. Y ahí tú vas a entender a lo largo de tu vida cristiana personas que empezaron contigo, que caminaron contigo y que al día de hoy no están en el camino del Señor. ¿Qué pasó? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al chiquero, porque es su naturaleza. Pedro dice, hubiese sido mejor que ellos no hubieran conocido nada acerca de la fe cristiana, porque su postrer estado es peor que el de antes. Hay un personaje bíblico que hablan acerca, con la misma frase, y dice, hubiese sido mejor que no hubiese nacido. ¿Y quién es? Judas. Ahí está, un claro ejemplo de una persona que caminó con Cristo, escuchó las enseñanzas de Cristo, se movió como Cristo y los discípulos, vio los milagros, participó de los milagros, se benefició de los milagros, adquirió conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Judas sabía acerca de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo. Él escuchó el sermón del monte, sabía acerca de los eventos futuros, conocía todas las doctrinas Judas. ¿Pero qué pasó? Volvió a su vómito como el perro, volvió al chiquero como el chancho. Y sabemos el final de Judas, el ejemplo de un apóstata. ¿Se da cuenta? Así son estos falsos maestros y todos sus seguidores. Que el Señor nos ayude, nos dé discernimiento, que cuide su iglesia y que nos ayude a poder detectar, conociendo las Escrituras, lo falso. Nadie está exento, ninguna iglesia está exenta. Pero este ministerio de estos falsos maestros está más activo que nunca. Les animo a que puedan amar la verdad, abrazar la verdad y defender la verdad. Y que Dios pueda cuidar esta iglesia de todo falso maestro o falsa enseñanza. ¿Qué te parece si oramos y ya concluimos esta miniserie acerca de analizando a los falsos maestros? Oramos y terminamos.